Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas de la misión cristiana Camino al Cielo. Les saluda el pastor Gustavo Ochoa de la Iglesia Templo Evangélico El Remanente de Jesucristo. Reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra congregación. Agradeciendo la gentileza de nuestro hermano Félix Plaza, les invito por favor a abrir las Escrituras en el Salmo 22. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 22. Le animo, vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Salmo 22, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene? Muy bien. Voy a dar lectura a los versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta hermosa ocasión que nos permites acercarnos a tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, mis labios y que el mensaje pueda, Señor, realizar la obra que tú deseas en cada corazón que está escuchando. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su trabajo como médico en el Hospital de Babahoyo y en el Hospital Luis Bernaza le dieron pocas posibilidades para salir ileso en estas semanas de emergencia en nuestro país. Él conocía los síntomas y se había dado cuenta ya de que estaba contagiado. El coronavirus COVID-19 había hecho presa de él también. Tenía que actuar rápido. Buscó en las farmacias los medicamentos apropiados para elevar las defensas del cuerpo, pero no encontró. Buscó también ingresar en clínicas privadas, tanto de Milagro como de Guayaquil, pero estas, al saber que era portador del COVID-19, le cerraron las puertas. Él, a pesar de su condición de médico, se sintió sobrecogido por un sentimiento de abandono en medio de su crisis. Un sentimiento aterrador que es experimentado cuando la respuesta a una llamada de emergencia demora días. Cuando en plena crisis sanitaria somos despedidos de nuestros trabajos o cuando debido a la dimensión de la pandemia que nos aqueja, el cuerpo de nuestro familiar no puede ser retirado. En tales circunstancias, queremos también clamar, así como el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hace más de 2000 años atrás, alguien más tomó estas palabras para expresar el clamor de su alma frente a otro terrible sentimiento de abandono. Fue allí, en la cruz del Calvario, donde se luchaba contra una crisis mayor que la de esta pandemia. Estaba en juego el destino eterno de la humanidad. Y quien estaba pagando el precio de la vida eterna era Jesús. Allí él pronunció estas palabras. ¿Qué sintió Jesús en la cruz? ¿Por qué escogió este salmo? ¿Por qué escogió estas palabras para clamar desde ella? Les invito en este día a meditar en un mensaje que ha sido titulado Abandono. El mensaje se llama Abandono. Déjeme empezar diciendo que este salmo tiene como autor al rey David. Si usted lee las letritas que se encuentran debajo del título de ese salmo, aquellas letritas dicen al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Sí, este salmo en realidad es un cántico. Y esa expresión tan extraña, Ajelet Zahar, significa gacela de la mañana. La indicación que se da es que este cántico tenía que ser entonado con la melodía
de la gacela de la mañana, la melodía de Ajelet Sahar. Y se lo realizaba durante el servicio matutino del tabernáculo. Muy probablemente este era un cántico que se entonaba en las mañanas. Pero revisemos este canto y descubramos por qué Jesús lo utilizó en aquel momento de la cruz, aquel momento de abandono. El autor del Salmo empieza con aquel estremecedor clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El autor siente como si Dios lo hubiera dejado esperando en el teléfono. Siente como si hubiera enviado un mensaje de WhatsApp y Dios lo dejó en visto. En otras palabras, siente que Dios no atiende su petición y entonces empieza a hacer un reclamo. Jesús en la cruz del Calvario sufrió la ausencia del Padre Celestial, algo que jamás había ocurrido desde la eternidad. ¿Cómo fue posible aquello? Querido amigo y querida amiga, Jesús estaba llevando sobre sí mismo el pecado suyo y el pecado mío, mis faltas y sus faltas. El cielo guardó silencio y Jesús sintió la ausencia del Padre. Déjeme decirle que ni usted ni yo, nosotros jamás hemos sentido algo así. Le aseguro que, aunque usted no lo quiera, Dios siempre está allí. Cristo sufrió la ausencia de Dios para que usted y yo tengamos entrada libre a su presencia. Incluso el salmista es consciente de ello, y en los versículos que van desde el 3 hasta el 5, el salmista contrasta ese clamor primero con una declaración de alabanza y un recordatorio de cómo es Dios y de qué es lo que Dios ha hecho en el pasado. En ese versículo dice: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Sí, Dios es santo. En Él no hay indicios de corrupción, no hay indicios de mentira ni engaño. Dios es santo. Él no se parece a nosotros. Por eso respondió a los padres de los judíos en el pasado. Y con seguridad, también usted es testigo de peticiones hechas a Dios en el pasado. Usted habrá experimentado la respuesta de Dios en algún momento. Por eso vale la pena tener fe. Por eso vale la pena esperar. Vale la pena clamar y ver su mano. En el versículo 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. La primera lección que deseo dejar con usted es: cuando parece que Dios no está, la fe y la confianza en Él no nos deja avergonzados. Cuando parece que Dios no está, la fe y la confianza en Él no nos deja avergonzados. Aunque la respuesta no sea tal cual era la que esperábamos, cuando parece que Dios no está, la fe y la confianza en Él no nos deja avergonzados. A continuación, en los versos que van del 6 al 10, el salmista pasa a describir cómo se ve él en su crisis y cómo lo ve el mundo. Ve esos versículos. Empieza con: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es un hecho que nosotros nos vemos como nos sentimos. Mi hijo de 3 años logra observar un cambio en mi semblante cuando algo me preocupa. Él se acerca y me dice: ¿qué pasa, papá? ¿Estás cansadito? El salmista usa algunas metáforas para describir su estado. Él dice: gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Es decir, un refrán, el mal ejemplo que los niños no deben seguir, el oprobio, y el despreciado del pueblo. Le insultan, le hacen muecas de desprecio, le discriminan, le marcan, le hacen bullying y, como si eso fuera poco, le sacan en cara que el motivo de su fe no le ha funcionado. Dígame, ¿alguna vez se ha sentido usted así?
Cristo en la cruz del Calvario, dice la carta a los Filipenses, fue humillado. Siendo Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo y viniendo en forma de hombre se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. No era importante cómo el mundo lo veía. No era importante cómo su parte humana se veía. Había una mirada que desde el cielo observaba la obediencia total, condición necesaria para salvar al mundo. El salmista entonces, en los versos siguientes, 9 al 10, reacciona y reconoce que es Dios el que lo vio nacer. Observe, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El salmista observa que la mirada de Dios fue la que estuvo allí en su momento de nacimiento. La mirada de Dios fue la que estuvo allí cuando él iba creciendo en la seguridad del pecho de su madre. Fue Dios quien lo vio cuando aún se encontraba en el vientre de su madre. El salmista en estos versículos reacciona porque no es tan importante como él se pueda ver en medio de la crisis. No es tan importante como el mundo, como los demás, con su corta mirada, lo pueden ver en el momento de crisis. El salmista reacciona porque la única mirada que importa es la mirada del Padre Celestial. El salmista encuentra consuelo, encuentra esperanza en medio de la aflicción, porque Dios lo ha visto, Dios le conoce y su mirada de amor, de protección y de bendición es lo que realmente importa. Aquí hay una segunda lección entonces que yo quisiera dejar con usted. Y la segunda enseñanza es más importante la mirada eterna de Dios que la mirada temporal del mundo. Es más importante la mirada eterna de Dios que la mirada temporal del mundo. A continuación le invito a avanzar a los versículos del 12 al 18. Hemos llegado a la parte medular del Salmo 22. En estos versículos, el salmista abre su corazón para describir con vívidos cuadros lo que siente en su momento de dolor. En estos versículos es posible ver que existen algunas amenazas que como sombra cubren todo y oscurecen la luz de su vida. El verso 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Es posible mirar aquí una de esas amenazas. Una de ellas es el miedo. El miedo que es ejemplificado con las imágenes de toros fuertes de Basán. Basán era una zona al noreste de Israel rica en pastos, propicia para el abundante ganado vacuno. Eran fuertes y fieros los toros de allí. Así se presenta a veces el temor, el miedo. Nos hace huir despavoridos buscando refugio. Aún recuerdo aquel sábado 29 de febrero, cuando se anunciaba el primer caso de coronavirus en Ecuador. El pánico se apoderó de la ciudad. Se volcó a las calles, literalmente vaciaron las farmacias de mascarilla, alcohol e implementos de protección. El miedo. Jesús también tuvo miedo. Su parte humana se resistía en el Getsemaní a morir como estaba establecido. Mas Jesús terminó cediendo a la voluntad del Padre. El amor de Jesús por usted y por mí lo llevó a cumplir los propósitos divinos en la cruz. El miedo es parte de la naturaleza humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el miedo ha acompañado la vida de los seres humanos. Todos hemos sentido miedo y quizás algunos han llegado al punto de desmayarse, como parece que sucedió con el salmista. Ve el verso 14.
He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Sepa usted que el miedo puede provocar un fulminante desmayo. Ahora, una cosa es sentir miedo y otra cosa es cuando lo que se temía lo alcanzó. Esta es la segunda amenaza que presenta el salmista en los versículos 14 y 15. Observe el 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. La segunda amenaza es el dolor. Los entendidos dicen que un tipo de dolor que se vuelve más intenso e insoportable en los seres humanos es el dolor a los huesos. El salmista describe aquí probablemente el límite del dolor en los seres humanos. Él dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Todos los huesos están fuera de su lugar. Y en el verso 15 se observa algo adicional. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ese verso describe los resultados de una fiebre extrema que ha agotado las reservas de líquido del cuerpo y ha hecho que la piel se seque cual tiesto. Un tiesto es un pedazo de olla de barro. La lengua se ha pegado al paladar. Son descripciones de dolor y sufrimiento. Le vuelvo a preguntar, ¿se ha hecho esta pregunta? ¿Cuánto sufrió Jesús en la cruz? Usted tiene que saber que la cruz no solamente era un instrumento de muerte, antes que de muerte, era un instrumento de tortura. Los romanos aplicaban este instrumento de tortura a los más peligrosos criminales que atentaban contra la seguridad del imperio. Jesús sufrió el dolor extremo. ¿Ahora se da cuenta por qué Jesús escogió este salmo? Jesús sufrió los dolores de la muerte que usted y yo merecíamos. Y los sufrió para que usted y yo seamos libres. ¿No le parece eso maravilloso? ¿No le parece que debemos dar una respuesta a esta muestra de amor? Déjeme dejar con usted esta tercera enseñanza. El miedo y el dolor no son invencibles. Cristo los venció en la cruz del Calvario. El miedo y el dolor no son invencibles. Cristo los venció allá en la cruz del Calvario. La última porción de este salmo son los versos que van desde el 22 hasta el 31. Y esos versículos hablan de una promesa que hace el salmista en medio de su crisis. Esa promesa implica alabar a Dios en medio de su pueblo. Está hablando de realizar un acto de adoración como se lo hacía en aquella época. En aquella época, cuando existía el tabernáculo, allí donde se encontraba el arca de Dios y todos los implementos, allí se realizaban actos de adoración que incluían sacrificios de animales. Y los sacerdotes y los oferentes de sacrificio participaban de esa adoración. En esta parte se descubre lo que hay en el corazón del autor. Recuerde que el autor es el rey David. Parece que esta es la parte a la que David ha querido llegar desde que empezó el Salmo. Es el desenlace del cántico. Y es que mirando estos versículos, solo observe cómo empieza el 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Y es que lejos de la duda aparente de las primeras palabras,
lejos de la duda que existía en esos primeros versículos, en esas primeras preguntas que hacía el autor. Es posible mirar que el rey David desea adorar a Dios y anima a todo el pueblo para que lo haga. El rey llama al pueblo a alabar, a glorificar y a temer a Dios. Todo el pueblo, grandes y pequeños, ricos y pobres, no hay diferencia, todos pueden hacerlo. Y es que hay razones de sobra para hacerlo, dice David. David dice, Dios no esconde su rostro, Dios no hizo sus oídos sordos, Dios ha respondido a su pueblo, no lo ha abandonado, Dios aún está allí. Y eso es suficiente. Observe, 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. David está haciendo un llamado para que en medio de la crisis, en medio de la situación dolorosa, en medio del sufrimiento, y cuando la amenaza del miedo es terrible, podemos tener un momento especial de acercamiento a Dios, de adoración a Él. Y eso será maravilloso para nuestras vidas. Cristo en la cruz sabía que allí en la cruz no terminaba todo. Que aquel dolor era necesario, que aquel escarnio era necesario, que aquel sufrimiento era necesario para que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, judíos y no judíos, pudieran tener acceso a la vida eterna que daba Dios. Cristo fue el que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Cristo también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En palabras del profeta Isaías, se observa el llamado de Dios cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El salmista hace un llamado entonces a la alabanza y a la adoración. Una alabanza que es posible mirarla desde los versículos primeros, el versículo 3 cuando dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y esta es la última enseñanza que quisiera dejar con usted. Déjeme decirle que sí, hay un abandono. Debe existir un abandono, pero no es el abandono de Dios hacia usted en su momento de crisis y en su momento de dolor. Ese no es el abandono que existe. El abandono que debe existir es el que debemos hacer nosotros al miedo y al dolor. Porque la alabanza a Dios nos permite abandonar el miedo y el dolor y nos permite acercarnos más a Dios. La alabanza a Dios nos permite abandonar el miedo y el dolor y acercarnos más a Dios. Quiero concluir retomando la historia del médico que estaba buscando cómo suplir para su enfermedad. Aquel que se sintió abandonado en su crisis, finalmente logró entrar en el hospital Luis Vernaza. El virus le destruyó un pulmón, pero miembros de su familia, entre los cuales me encuentro, elevamos nuestras oraciones y la fe, la confianza y la adoración a Dios en medio de ese momento de crisis permitieron que ese virus se detenga. Hace 2 días fue dado de alta y pudo regresar a su casa por la poderosa mano de Dios. Dios no lo abandonó. Déjeme decirle que a veces la respuesta de Dios no es la que esperamos, pero Dios siempre responde. Cuando llegamos a Él con fe, con confianza y esperamos en su respuesta, Él no nos deja avergonzados. La respuesta de Dios es mejor que la que nosotros esperamos. Querido amigo, querida amiga, usted que ha escuchado el sermón en este momento, le animo
Acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Haga real en usted el regalo de la vida eterna que le permite superar los dolores y sufrimientos de esta crisis terrenal. Abandone hoy la amenaza del miedo y del dolor. Deje que la mirada de Dios repose sobre usted con amor y bendición. Reciba un cambio para su vida. Reciba hoy vida abundante. Proclame hoy como el salmista que usted está listo para empezar otra vez. Si usted siente que este sermón que ha sido predicado ha sido de bendición para su vida y usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, le invito a hacer esta oración. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Hazme la persona que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor le animo a que pueda congregarse en la iglesia que ha patrocinado este sermón. Si usted está pasando un momento de enfermedad, si el coronavirus ha llegado hasta usted, quiero invitarle a hacer una oración de sanidad. Allí donde usted está, si usted está mirando a través de un teléfono celular o si usted está mirando a través de un computador o si de un televisor, por favor, ponga su mano en aquel artefacto y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que tú eres mi Dios poderoso. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu mano poderosa sea arrancando toda enfermedad de mi cuerpo. Provéeme la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Elimina de mi ser aquel virus. Todo lo que esté de más en mi cuerpo sea arrancado en el nombre de Cristo Jesús. Permíteme, Dios, la sanidad para poder proclamar tu poder al mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.